tienes hasta mañana al mediodía, sentenció mi madre, exigiéndome 15 millones para cubrir el desastre de mi hermana. Se fueron confiados, creyendo que su hija obediente pagaría como siempre. Pero mañana, cuando llamen a mi puerta, no encontrarán dinero. Encontrarán el título de propiedad de su casa, a mi nombre. El silencio en mi penthouse siempre había sido mi santuario. Un silencio pulcro, medido, que olía a concreto pulido y a la madera de nogal de la biblioteca que yo misma había diseñado. Era el sonido tangible del éxito, el eco de mi propia paz, una paz ganada a pulso, ladrillo a ladrillo. Hoy, sin embargo, ese silencio estaba fracturado, contaminado por una tensión tan densa que parecía absorber la luz dorada del atardecer que se filtraba por los ventanales con vistas al castillo de Chapultepec. Mi madre, Graciela, y mi hermana mayor, Luciana, estaban sentadas en mi sofá Ligne Rosette. O más bien, estaban posadas sobre él, como dos aves exóticas y nerviosas en una jaula de cristal que no les pertenecía. Graciela se retorcía las manos, un gesto teatral que yo conocía de memoria, el preludio a una tormenta. Luciana, por su parte, revisaba su reflejo en la pantalla apagada de su celular, con una mueca de aburrimiento tan estudiada que resultaba insultante. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de una historia de demandas que se remontaba a mi adolescencia. Coralia, hija, comenzó mi madre, su voz impregnada de una urgencia temblorosa que siempre precedía a una catástrofe financiera. Intentó una sonrisa, pero se quebró a mitad de camino. Sé que estás muy ocupada con tus edificios y tus cosas, pero la familia es la familia. Y estamos en problemas. Sabes que nunca te pediría nada si no fuera una cuestión de vida o muerte. Es tu hermana. Claro que era mi hermana. Siempre era mi hermana. Luciana suspiró audiblemente, un sonido de impaciencia pura. Mamá, por el amor de Dios, no empieces con el melodrama. Le vas a dar un discurso sobre lazos de sangre. Ve al grano, que ninguna de las tres tiene tiempo para esto. Graciela le lanzó una mirada herida, un destello de genuino dolor antes de que la máscara de mártir volviera a su lugar. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con lágrimas estratégicamente contenidas, un arma que había perfeccionado con los años. Tu hermana es una artista, Coralia. Un alma sensible, demasiado confiada para este mundo cruel. Ha sido víctima, te digo, de unos socios terribles, unos estafadores sin escrúpulos que se aprovecharon de su buen corazón y su innegable creatividad. Mentalmente, traduje la frase. Socios estafadores, era el eufemismo familiar para la pésima administración de Luciana y su gusto exorbitante por los bolsos de diseñador. Asentí lentamente, manteniendo mi rostro como una fortaleza, una máscara de neutralidad que me había costado años de práctica construir y mantener. No les daría la satisfacción de ver ni una grieta. El caso es, continuó mi madre, y aquí venía el golpe de gracia, el motivo de su visita, que su negocio, su sueño, está al borde del colapse. Hay deudas, hija. Deudas muy serias. Se inclinó hacia adelante, su movimiento lento y deliberado, y deslizó una carpeta de color beige sobre la superficie lisa de mi mesa de centro de mármol. El sonido fue un golpe seco, un veredicto. 15 millones de pesos, dijo, y la cifra quedó suspendida en el aire entre nosotras, obscena, pesada, casi viva. Los prestamistas, que son gente horrible, Coralia, gente sin corazón, nos han dado 24 horas. O pagamos, o... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La amenaza implícita de la ruina y, peor aún para mi madre, la humillación pública frente a su círculo social de Puebla, era su arma más poderosa. 15 millones. Contuve el impulso de reír. Era el valor exacto de mi último proyecto de renovación en la colonia Roma. El fruto de 18 meses de trabajo infernal, de noches sin dormir dibujando planos, de negociaciones con contratistas, de lidiar con la burocracia insufrible de los permisos de construcción. Todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, reducida a una solución rápida para el último desastre autoinducido de Luciana. Luciana, al ver mi silencio prolongado, finalmente bajó su teléfono y me dedicó una mirada cargada de impaciencia. ¡Ay,
Por favor, Coralia. No pongas esa cara de funeral. Para ti eso no es nada. Lo ganas en un parpadeo. Mírate, dijo, y su mano hizo un gesto despectivo que abarcaba mi apartamento, mi vida, todo lo que yo había construido. Vives en esta torre de marfil, rodeada de cosas frías y sin alma. ¿De qué te sirve tanto concreto y tanto vidrio si no puedes ayudar a tu propia sangre? ¿Es una inversión para salvar mi marca, el nombre de la familia, o es que prefieres que el apellido Ochoa quede en ridículo por toda Puebla? Cada palabra era una pequeña aguja envenenada, diseñada para pinchar mi calma, para hacerme sentir culpable por mi éxito. No era el dinero. Nunca había sido solo el dinero. Era el desprecio. Era la forma en que minimizaban mi esfuerzo, la manera en que veían mi éxito no como un logro personal, sino como un recurso colectivo que les pertenecía por derecho de nacimiento. Como si mi cuenta bancaria fuera una extensión de la de ellas. Me levanté y caminé hacia el ventanal, dándoles la espalda por un momento. La ciudad se extendía a mis pies, un tapiz de luces y movimiento, un monstruo vibrante y hermoso. Allá afuera, yo era Coralia Ochoa, la arquitecta, la empresaria. Una mujer respetada, una fuerza a tener en cuenta. Aquí adentro, en mi propio hogar, seguía siendo la hija funcional, la hermana cajero automático. La solución de emergencia. Respiré hondo, contuve la tormenta de ira y dolor que amenazaba con desatarse, y me giré para enfrentarlas. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en mis labios. Una sonrisa que no les llegó a mis ojos. Una sonrisa que no entendieron, pero que las inquietó. Está bien, dije, y mi voz salió sorprendentemente serena, clara como el cristal. Mañana al mediodía. El alivio en el rostro de mi madre fue instantáneo y casi grotesco. Se deshizo en halagos. Se levantó para abrazarme, un abrazo que se sintió hueco, frío, puramente transaccional. Sabía que podía contar contigo, mi vida, sabía que tenías un corazón de oro. Eres la salvadora de esta familia, Coralia. Luciana ampliamente sonrió con suficiencia, guardando su teléfono en su costoso bolso. Bien. Te enviaré los datos de la cuenta en un momento. No te vayas a tardar. No dijeron nada más. No preguntaron cómo me afectaría a mí, qué tendría que sacrificar, qué proyecto tendría que posponer. Dieron por sentada mi obediencia, confundiendo mi calma con capitulación. Mientras la puerta se cerraba detrás de ellas con un clic suave, el silencio regresó. Pero ya no era un santuario. Era la quietud tensa de un campo de batalla justo antes de que la primera bala sea disparada. La puerta se cerró y, con ese sonido definitivo, mi máscara de serenidad se desvaneció. La sonrisa se borró de mi rostro y un cansancio profundo, un cansancio que se sentía antiguo, se asentó en mis huesos. Caminé hasta el bar, abrí el refrigerador y, en lugar del mezcal que mi cuerpo pedía a gritos, saqué una botella de agua mineral con gas. Necesitaba claridad, no evasión. Con el vaso frío en la mano, me acerqué de nuevo al ventanal. Cada luz parpadeante de la ciudad parecía un recuerdo, una cicatriz. Mi mente se convirtió en un museo, y esa noche, estaba haciendo un recorrido privado y doloroso por sus salas más olvidadas. La primera sala, la más antigua, estaba dedicada a una niña de 15 años. La vi claramente, como si fuera ayer. Estaba parada frente al espejo de cuerpo completo de mi abuela, vistiendo un vestido de satén color lavanda que mi abuela misma, con sus manos artríticas, había cosido para ella. Eran mis 15 años. La fiesta había sido planeada durante meses. El pequeño salón, las invitaciones que yo misma había diseñado, la música. Pero una semana antes, todo fue cancelado. Luciana, con 17 años y un talento artístico innegable, que mi madre pregonaba a los 4 vientos, necesitaba hacer un viaje de inspiración a Europa. El dinero para mi fiesta, cada peso ahorrado, se convirtió en su pasaje de avión y su hotel en París. Recuerdo la conversación con mi madre en la cocina. Ella no me miraba a los ojos. Entiéndelo, hija. La carrera de tu hermana es una prioridad. Ella es especial.
Es una inversión en su futuro. Tú eres más práctica. Ya celebrarás cuando te cases. Nunca me casé. Nunca celebré. El vestido de satén lavanda se quedó en su funda de plástico en el fondo de un armario, un fantasma de la niña que fui, un monumento a la primera vez que entendí que mi lugar en la familia era el del sacrificio. Caminé mentalmente a la siguiente sala. La iluminación aquí era más dura, fluorescente, como la de un hospital. En el centro, una vitrina de cristal exhibía una copia de mi título universitario. Arquitecta, con honores. Summa cum laude. Recuerdo la ceremonia de graduación como una película en cámara lenta. El auditorio estaba lleno de familias orgullosas, de padres que lloraban de emoción, de hermanos que gritaban y silbaban. Mi silla en la sección familiar estaba vacía. Graciela y Luciana no pudieron venir. La razón era de una crueldad casi poética, coincidía con la lujosa fiesta de cumpleaños que Luciana había organizado para su perro, un pomerania llamado Príncipe. Había contratado un catering y un fotógrafo. Para el perro. Recibí una llamada de mi madre esa noche, mientras yo comía una rebanada de pizza fría en mi pequeño apartamento de estudiante. No fue para felicitarme. Su voz sonaba apurada. ¿Y ya conseguiste trabajo? Porque tu hermana necesita ayuda con el alquiler de su nuevo local para su boutique. Ahora que eres profesionista, ya te toca apoyar. Colgué el teléfono y miré mi título, el papel más caro y más solitario que jamás había poseído. Era la prueba de mi esfuerzo y, al mismo tiempo, el símbolo de mi absoluta invisibilidad para ellas. El pasillo hacia la sala final era el más oscuro. El aire aquí era pesado, olía a pánico, a vergüenza y a desesperación. En el centro, bajo un foco solitario, no había un objeto, sino un documento proyectado en la pared, un aviso de embargo del banco, con sellos rojos y un lenguaje legal que era una sentencia de muerte. Estaba fechado hace 4 años. Recuerdo la llamada de mi madre como si fuera ahora mismo, su voz rota por un pánico real por primera vez en su vida. Luciana, en su primer gran intento de ser empresaria, había usado la casa familiar en Puebla, la casa donde crecí, la única ancla material que nos quedaba, como garantía para un préstamo. El negocio, una línea de ropa que nunca despegó, fracasó estrepitosamente. El banco iba a ejecutar la hipoteca. Iban a perderlo todo en menos de un mes. Esa noche no dormí. La imagen de mi madre en la calle me atormentaba. A pesar de todo, era mi madre. Llamé a Paloma, mi amiga de la universidad, ahora mi abogada. Su voz fue un ancla en mi tormenta. Hay una forma, me dijo, después de escucharme llorar. Pero tienes que ser despiadada, Coralia. Tienes que pensar en ti primero, por una vez en tu vida. Y lo fui. Usando todo mi capital, todos mis ahorros, y tomando un préstamo personal considerable, creé una sociedad, Inmuebles Fénix, SDRL de CB. A través de ella, en una subasta privada y discreta, compré la casa de mi propia familia. A ellas les conté una mentira piadosa. Les dije que había usado mis contactos para negociar una extensión indefinida con el banco. Se lo creyeron sin dudar. Graciela lloró de alivio y me llamó su ángel guardián. Luciana me dio un abrazo rápido y dijo, sabía que lo resolverías. Siempre lo haces. Y luego, ambas procedieron a contarle a toda Puebla que Luciana, con su increíble habilidad para los negocios, había logrado renegociar la deuda y salvar el patrimonio familiar. Nunca me dieron las gracias. Ni una sola vez. Pero yo tenía el título de propiedad guardado en una caja de seguridad. Fue entonces, en la soledad de mi apartamento después de firmar esos papeles, que empecé a construir mi plan de contingencia. Un plan para el día en que la siguiente crisis llegara. Un plan para el día en que ya no pudiera o no quisiera ser la solución. El plan Zafiro. Mi profesión consiste en mirar edificios viejos y agrietados, estructuras que otros dan por perdidas, y ver el potencial oculto. Paso mis días restaurando ruinas, reforzando cimientos, devolviendo la vida a lo que parece muerto. Durante años, intenté hacer lo mismo con mi familia.
Traté de ser el pilar que apuntalara sus finanzas, la arquitecta que reparara sus constantes crisis. Pero esta noche, mirando la ciudad desde mi torre, finalmente lo acepté, la estructura de mi familia no estaba dañada. Estaba podrida desde los cimientos. No se podía restaurar. Solo quedaba demoler. Y empezar a construir algo nuevo, desde cero, solo para mí. Terminé mi agua mineral. El recorrido por el museo había terminado. Ya no había dolor, ni ira. Solo una calma gélida y una resolución inquebrantable. Me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Era hora de sacar los planos. El catalizador de una demolición controlada nunca es la estructura en sí, sino el momento preciso en que el ingeniero, tras innumerables inspecciones y reparaciones fallidas, decide que la integridad del edificio está comprometida y ya no hay nada que salvar. Para mí, ese momento no fue la cifra de 15 millones. Fue la mirada vacía en los ojos de Luciana, su total y absoluta incapacidad para verme como algo más que un medio para un fin. Fue la frase de mi madre: todo lo que tienes es gracias a esta familia, una frase que, con una crueldad casual, borraba de un plumazo cada noche de insomnio, cada sacrificio, cada riesgo calculado que había tomado para llegar a donde estaba. Me di cuenta de que no importaba cuántos pisos construyera en mi vida, no importaba cuán alto llegara, para ellas, mi único propósito era ser su red de seguridad, su cimiento invisible y anónimo. La pantalla de mi laptop iluminó mi rostro en la oscuridad creciente de mi despacho. El fondo de pantalla era una fotografía que yo misma había tomado de la Casa Barragán, una obra maestra de la arquitectura mexicana que siempre me había inspirado por su uso audaz del color, la luz y la serenidad de sus espacios. Inspiración. Serenidad. Dos cosas que mi familia nunca me había proporcionado. Busqué la calma en mi propio espacio, en las líneas limpias de mis muebles, en el orden de mis libros. Era un orden que ahora sentía la necesidad de defender. Con un movimiento decidido, navegué hasta una unidad de disco encriptada, una fortaleza digital que contenía los aspectos más sensibles de mi vida profesional y personal. Hice doble clic en un archivo con un nombre en clave: Plan Zafiro. La contraseña era la banda 15, un recordatorio amargo y personal del primer gran sacrificio, de la primera vez que mis sueños fueron considerados menos importantes. La pantalla se llenó de documentos, diagramas de flujo y protocolos legales que Paloma y yo habíamos diseñado meticulosamente durante los últimos 2 años. No era un plan de venganza. Era un protocolo de extracción. Una estrategia de liberación personal, con cláusulas, anexos y planes de contingencia. Pero antes de iniciarlo, una duda, la última, como una fina grieta en el concreto, apareció en mi resolución. Abrí otra carpeta, una titulada Personal, un pequeño archivo de mi vida antes de que todo se convirtiera en transacciones. Contenía fotos escaneadas de mi infancia. Hice clic en una. Era una imagen borrosa de un día de campo en el campo, cerca de Puebla. Yo, con unos 8 años, y Luciana, con 10. Estábamos abrazadas, sonriendo a la cámara con una genuinidad que el tiempo había erosionado hasta hacerla irreconocible. Recuerdo ese día. Recuerdo el olor a hierba mojada, el sabor de las tortas que mi abuela nos preparó. Recuerdo que Luciana me defendió de unos niños que se burlaban de mis gafas. Por un instante, recordé a la niña que había sido mi hermana, antes de que el mundo y mi madre la convencieran de que era demasiado especial para esforzarse. Recordé a la mujer que había sido mi madre, antes de que su miedo al que dirán se volviera más grande que su amor incondicional. Mi dedo se cernió sobre la tecla de borrar. Podría eliminar el plan Zafiro. Podría llamar al banco y autorizar la transferencia. Podría seguir siendo la solución, el pilar, la red de seguridad. Podría comprar unos años más de esta paz frágil, de esta ilusión de familia. La Coralia de esa foto estaría horrorizada con lo que estaba a punto de hacer. Entonces, mi mirada se posó en la carpeta de la deuda que habían dejado sobre la mesa. Vi los logos de las tarjetas de crédito, los nombres de las boutiques de lujo, los restaurantes caros en Polanco. Y lo vi claramente, la niña de esa foto ya no existía. Había sido sacrificada en el altar de la comodidad y la irresponsabilidad de su hermana.
Y la mujer en la que me había convertido tenía el deber de protegerse. No estaba destruyendo una familia. Estaba salvándome de un edificio en ruinas que amenazaba con derrumbarse sobre mí y sepultarme para siempre. El amor no era una transacción. La lealtad no era una factura. Cerré la carpeta de fotos. La grieta de la duda se selló. Tomé mi teléfono y marqué el número de Paloma. Eran casi las 10 de la noche, pero sabía que contestaría. «¿Paloma?», dije, mi voz firme. «Coralia», respondió ella, sin rastro de sueño. Su tono era profesional, pero pude sentir la calidez de la amistad debajo de la superficie. «Dime que no estás pensando en pagarles». «Al contrario», respondí, sintiendo como un peso se levantaba de mis hombros. «Activa Zafiro». Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio cargado de significado. No fue de sorpresa. Fue de alivio. «Estaba esperando esta llamada desde hace 2 años, amiga», dijo finalmente. «Considera el plan en marcha. Las notificaciones se enviarán mañana al mediodía, justo como lo planeamos. Los documentos están listos. Los mensajeros están en espera, ¿estás segura, Cora? Sabes que una vez que apretemos este botón, no hay vuelta atrás». «Nunca he estado más segura de nada en mi vida, Palo», afirmé. «Bien. Esa es la Coralia que conozco. Entonces, duerme tranquila. Mañana empieza tu nueva vida. Y que sepas que estoy contigo en cada paso». Colgué el teléfono. No sentí euforia. No sentí una alegría vengativa. Sentí la extraña y solemne calma de un arquitecto que acaba de firmar la orden de demolición de su propia casa de la infancia. Era necesario. Era el único camino. Pero dolía. Vaya que dolía. Era el dolor de una amputación necesaria para detener la gangrena. La preparación de la caja no fue un acto de ira, sino un ejercicio de arqueología emocional, una curaduría de mi propia historia. Cada objeto que coloqué dentro era un artefacto, un fragmento de una vida de desequilibrio y sacrificio. Era mi forma de curar la narrativa, de presentar las pruebas irrefutables que nunca me habían permitido exponer en el tribunal de la familia. Era mi informe final de daños. Saqué una caja de cartón simple de un armario, del tipo que se usa para archivos. El olor a papel y a pasado me llenó las fosas nasales, un olor a recuerdos almacenados y verdades polvorientas. Comencé metódicamente, con la precisión de un arquitecto organizando los planos de un proyecto. El primer elemento fue un fajo de papeles de casi 5 centímetros de grosor, sujeto con un clip industrial. Eran los estados de cuenta bancarios de los últimos 10 años. Había pasado una noche entera, meses atrás, en una especie de trance febril, revisando cada transacción, resaltando con un marcador rojo cada transferencia con descripciones como «Apoyo Luciana», «Préstamo Graciela», «Urgencia familiar», «Renta boutique Lucci». Recordaba algunas de esas urgencias, una era para reparar su coche después de un choque por ir testeando, otra, que me juró era para un depósito de un apartamento, descubrí después que fue para un viaje improvisado a Tulum con sus amigas. En la primera página, había grapado una nota adhesiva con la suma total calculada por mi contador, una cifra que me había revuelto el estómago, $4,875,200 MXN. Casi 5 millones de pesos en pequeñas hemorragias, en ayudas que nunca fueron devueltas, en inversiones que se evaporaron en ropa y cenas caras. Esto no era un registro de mi generosidad, era el costo de mi admisión al club familiar, una cuota que nunca dejaba de subir. A continuación, con un cuidado casi reverencial, coloqué el documento que lo había cambiado todo, el catalizador silencioso de mi rebelión. El aviso original de embargo del banco, con su lenguaje legal frío y sus sellos ominosos. El papel estaba ligeramente amarillento, doblado por los bordes. Recordé la sensación helada en mi estómago cuando Graciela me lo dio por teléfono, llorando. Era la prueba tangible de que su mundo perfecto era un castillo de naipes, y yo, el viento que se negaba a soplar para derribarlo. Junto a él, puse su antídoto, su opuesto kármico, la copia notariada del título de propiedad actual de la Casa de Puebla.
El documento era nítido, impreso en papel de seguridad, oficial. El nombre del propietario, Inmuebles Fénix, SDRL de CB, estaba impreso en una tipografía elegante y corporativa. Y debajo, en la sección de apoderado legal, mi nombre completo, Coralia Ochoa Mendoza. Este papel no era solo un documento legal, era mi declaración de independencia. Era la prueba de que mientras ellas veían en mí una solución temporal, yo me había convertido, en secreto, en la dueña permanente de su realidad. Después, tomé una pequeña memoria USB de color zafiro, el homónimo del plan. Contenía un único archivo de audio, como una bomba de tiempo digital. La grabación de la llamada de mi madre con mi tía Elodia. Recordé el día que mi primo, el hijo de Elodia, me la envió por WhatsApp, con un mensaje que decía: no es justo lo que te hacen, Cora. Creo que mereces saber lo que dicen cuando no estás. Cuídate. En la grabación, la voz de mi madre era jovial, conspiradora, completamente desprovista de la angustia que me mostraba a mí. Ay, hermana, no te preocupes por Luciana. Su desastre lo arregla Coralia. Para eso está. Hizo tanto dinero que es su deber cuidarnos. Es la ley de la vida, la hija exitosa cuida de la familia. La ley de la vida. Esas palabras habían sido el veneno final, la confirmación de que para ella, yo no era una hija a la que amar, sino un activo que explotar. Luego busqué en el fondo de un cajón de mi escritorio, debajo de viejos planos y contratos, un pequeño cofre de madera. Saqué un objeto pequeño, envuelto en una pieza de seda. Era la vieja llave de mi primer apartamento de estudiante en la Ciudad de México. Un cuarto minúsculo en la azotea de un edificio en la colonia Doctores, con una sola ventana que daba a un patio interior lleno de tendederos. Pagué por ese cuarto, por mi comida, por mis libros, trabajando como mesera en un Vips, como asistente en un despacho de arquitectos y como tutora de matemáticas para chicos de secundaria. Recuerdo noches en las que cenaba solo un café y un pan dulce. Mientras tanto, Luciana recibía una generosa mesada de nuestros padres que gastaba en ropa en las tiendas de Polanco. Esa llave oxidada y sin valor simbolizaba el sudor, la lucha y el orgullo de mi primer acto de independencia real. Significaba que yo sabía cómo construir desde cero. Y era una lección que ellas, por las buenas o por las malas, estaban a punto de aprender. Coloqué la llave en una pequeña bolsa de terciopelo y la metí en la caja. Finalmente, el último objeto, el más personal. Una hoja de papel de un cuaderno de dibujo infantil, cuidadosamente preservada en una funda de plástico transparente. Era un dibujo que hice a los 8 años, una casa colorida, con un techo rojo, ventanas enormes, un jardín lleno de flores imposibles y un sol sonriente en la esquina. Mi casa de los sueños. Recuerdo con una claridad dolorosa el momento en que se la mostré a mi madre, con el corazón latiendo de orgullo infantil. Ella le echó un vistazo rápido, distraída. ¡Qué bonito, hija! Muy creativo. Ahora ve a ordenar tu cuarto, que pareces arquitecta de desastres. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. Saqué el dibujo de la funda y, con mi mejor caligrafía, escribí una nota en el reverso: esta fue la primera casa que construí. Dijiste que era una tontería. Se convirtió en el cimiento de todo lo demás. Cerré la caja y la sellé con cinta adhesiva transparente. El sonido del plástico rasgándose fue el único ruido en el apartamento silencioso. No era una caja de venganza. Era un currículum de mi dolor. Un portafolio de la verdad. Un informe final de auditoría emocional. Y estaba lista para su presentación final. Con la caja a mis pies, entré a la web de la aerolínea y reservé el vuelo de ida a San Miguel de Allende. Empaqué una maleta de mano. Solo lo esencial. Ropa para unos días, mi laptop, un libro de poesía de Octavio Paz. No empaqué ni una sola foto familiar. Estaba dejando atrás a los fantasmas. El viaje a San Miguel de Allende fue un borrón de autopistas y paisajes áridos que, poco a poco, se transformaban en las colinas verdes y ondulantes del Bajío. Conduje en un silencio casi absoluto, sin música, permitiendo que el ruido monótono del motor y el silbido del viento llenaran el vacío.
cada kilómetro que me alejaba de la Ciudad de México se sentía como un grillete menos en mis tobillos, como si estuviera escapando de un campo gravitacional que me había mantenido en una órbita predecible y dolorosa durante 34 años. No era una huida, era un peregrinaje hacia mí misma, hacia la mujer que podría ser si no tuviera que ser la solución de nadie más. Encontré un pequeño hotel boutique cerca del centro, una joya colonial con un patio interior lleno de bugambillas fucsias y el sonido relajante de una fuente de cantera. La recepcionista me sonrió. «Bienvenida a San Miguel, ¿primera vez aquí?» «Sí», respondí, y me di cuenta de que era verdad en más de un sentido. «Vengo a empezar de nuevo». No deshice la maleta. Dejé mis cosas en la habitación, que olía a lavanda y a adobe fresco, y salí a caminar. Necesitaba el lugar perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Lo encontré en un café en la azotea de un edificio, con una vista perfecta de la icónica parroquia de San Miguel Arcángel y sus torres neogóticas rosadas. Pedí un café americano, fuerte y sin azúcar, y abrí mi laptop sobre la mesa de hierro forjado. El aire era cálido, el cielo de un azul intenso. El murmullo de las conversaciones a mi alrededor, en inglés y en español, creaba una banda sonora de normalidad que contrastaba violentamente con la tormenta que estaba a punto de presenciar. A las 11:55 de la mañana, con el corazón latiéndome con una fuerza tranquila y constante, abrí el software de seguridad de mi casa. La cámara de la puerta principal me dio una vista clara y en alta definición de mi umbral de mármol. El felpudo, la maceta con el ficus, la puerta de madera maciza. Mi pequeño y ordenado mundo. 12:05 del mediodía, aparecieron, puntuales a su propia crisis. Mi madre, Graciela, vestida con un traje de lino blanco que gritaba, dinero viejo, que no poseía, un disfraz para el mundo. Mi hermana, Luciana, con unas gafas de sol enormes que ocultaban la mitad de su rostro y un bolso de marca que, probablemente, era parte de la deuda de 15 millones. Sus posturas eran un estudio de la impaciencia y el derecho adquirido, como si estuvieran esperando que les abriera un sirviente. Tocaron el timbre, un sonido agudo que escuché a través de los pequeños altavoces de mi laptop. Esperaron 5 segundos. Volvieron a tocar, esta vez manteniendo el dedo presionado. Luciana sacó su teléfono, seguramente para llamarme. La vi maldecir en silencio cuando mi teléfono, ahora apagado, la envió directamente al buzón de voz. «No puede ser», la escuché decir, su voz distorsionada por el micrófono de la cámara, pero su frustración era nítida. «Nos está ignorando, te dije que era capaz, mamá». Graciela, entonces, perdió la compostura. Comenzó a golpear la puerta. No con los nudillos, en un gesto civilizado, sino con la palma de la mano abierta, un sonido sordo y desesperado. «Coralia, abre la puerta, soy tu madre, teníamos un acuerdo». Sus golpes eran rítmicos, una percusión de pánico. Fue entonces cuando Luciana vio la caja. Estaba apoyada contra la pared, junto a una maceta con un ficus que yo misma había plantado. «Mamá, espera. Mira, ¿qué es eso?» Graciela dejó de golpear. Se giró, siguiendo la mirada de Luciana. Se acercó a la caja de cartón con recelo, como si pudiera contener una serpiente. Vio su nombre escrito en un marcador negro. Frunció el ceño. «¿Qué broma de mal gusto es esta?», murmuró. Se agachó con dificultad y, con un gesto de fastidio, rasgó la cinta adhesiva y abrió las solapas. Desde mi azotea en San Miguel de Allende, a 270 kilómetros de distancia, me incliné hacia la pantalla, mi café olvidado. La función estaba a punto de comenzar. Y yo tenía un asiento en primera fila, en el palco de mi nueva vida. El primer acto de la revelación comenzó con un resoplido de desdén, un sonido que conocía tan bien. Luciana se asomó por encima del hombro de mi madre mientras ella sacaba el grueso fajo de estados de cuenta. «¿Pero qué es esto? ¿Nos va a dar una lección de contabilidad?», se burló Luciana, tomando una de las hojas. Sus ojos, ocultos tras las gafas de sol, recorrieron las líneas resaltadas. «Patético. Nos está restregando en la cara el dinero que nos ha dado, qué vulgaridad. Como si se lo hubiéramos pedido de rodillas». Graciela, sin embargo,
estaba extrañamente callada. Pasaba las páginas con una rapidez creciente, sus ojos moviéndose de un lado a otro como un espectador en un partido de tenis. Vi el momento exacto en que vio la suma total en la nota adhesiva. Su mano tembló visiblemente. Casi 5 millones de pesos. La cifra, puesta en blanco y negro, era innegable, un monumento a una década de dependencia. La narrativa de la pequeña ayuda ocasional, que tanto le gustaba contar a sus amigas, se desmoronó en ese instante. Pero fue el siguiente documento el que les robó el aliento y trajo un silencio helado al porche. Graciela sacó el aviso de embargo del banco. Sus ojos se abrieron de par en par, reconociendo el logo, el lenguaje legal amenazante. El color desapareció de su rostro, dejándolo con la palidez del mármol de mi entrada. Esto, susurró, su voz apenas un hilo de aire, ¿de dónde sacó esto? Luciana le arrebató el papel. Su expresión de arrogancia se congeló, reemplazada por una confusión que rápidamente se agrió en pánico. ¿Qué significa esto? Esto es viejo, mamá, tú dijiste que yo lo había arreglado. Su voz subió una octava, perdiendo su tono sofisticado y volviéndose el chillido de una niña asustada. Y entonces, ¿qué es esto?, dijo Graciela, y su voz ahora estaba llena de un temor que nunca antes le había escuchado. Sostenía el título de propiedad. La copia notariada, impecable, oficial. Este fue el momento que había esperado, el punto de inflexión. La cámara capturó perfectamente la escena. Luciana se inclinó para leer el documento en manos de su madre. Leían juntas, sus cabezas casi tocándose, en una parodia de intimidad. Vi sus labios moverse, deletreando en silencio el nombre de la empresa, Inmuebles Fénix. Y luego, el nombre del apoderado legal. El grito de Luciana fue agudo, un sonido de pura incredulidad y furia animal. No, es una mentira, es una falsificación, esa perra nos engañó. Se enderezó de golpe, arrancándose las gafas de sol y mirando a su alrededor como si buscara a alguien a quien acusar, a un enemigo visible. Graciela no gritó. Simplemente se quedó inmóvil, el documento temblando en su mano. Su rostro, antes lleno de una indignación actuada, ahora mostraba un horror genuino, desnudo. La dueña de su mundo, la mujer que controlaba su destino y el techo sobre su cabeza, no era ella. Era la hija que siempre había subestimado, la que había relegado al papel de solucionadora silenciosa. Con manos temblorosas y torpes, Luciana escarbó en la caja y encontró la memoria USB de color zafiro. Aquí debe haber una explicación lógica, dijo, más para convencerse a sí misma que a su madre. Conectó la memoria a un pequeño altavoz portátil que llevaba en su bolso, un accesorio tan frívolo para un momento tan devastador. Y entonces, la voz de mi madre llenó el silencio del porche. Su propia voz, alegre, conspiradora, traicionándola desde la tumba de una conversación olvidada. Ay, hermana, no te preocupes por Luciana. Su desastre lo arregla Coralia. Para eso está. Es su deber cuidarnos. El impacto fue total. Graciela se llevó una mano a la boca, como si intentara tragarse físicamente sus propias palabras. Luciana miró a su madre, y por primera vez, no vi complicidad en su mirada, sino un desprecio absoluto. ¿Así que todo era una farsa? Siseó. ¿Siempre supiste que nos tenía atrapadas? En ese momento, la alianza tóxica entre ellas se fracturó, y empezaron a devorarse la una a la otra. Graciela se dejó caer en los escalones, un muñeco de trapo al que le han cortado los hilos, sollozando silenciosamente. Luciana, lívida, en un ataque de rabia impotente, arrojó el altavoz contra la puerta de madera, donde se hizo añicos. Luego, su mirada, llena de lágrimas de furia, se encontró con la lente oscura de la cámara de seguridad. Me miró. Sabía que la estaba viendo. Su rostro se contrajo en una máscara de odio puro. Desde mi mesa en el café, cerré la laptop. El sonido del clic fue suave, pero para mí, fue el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. Tomé un sorbo de mi café, ahora completamente frío. El sol de San Miguel de Allende me calentó la cara. Y por primera vez en mi vida adulta,
me sentí verdaderamente, absolutamente libre. La libertad, descubrí en los días siguientes, no es silenciosa. Es ruidosa, llena de los ecos furiosos de un mundo que se desmorona a lo lejos. Mi nuevo teléfono, con un número que solo Paloma y un par de clientes cercanos conocían, comenzó a vibrar esa misma tarde, como si las ondas de choque de la explosión en la Ciudad de México hubieran tardado unas horas en alcanzarme. El primer mensaje fue de Paloma. Era un correo electrónico. Adjunto, un PDF de la notificación de desalojo, con la firma temblorosa de mi madre en la sección de «Recibido». El cuerpo del correo era breve y al punto, como ella, fase 1 completada. Están legalmente notificadas. Tienen 30 días para desocupar el inmueble o responder a la oferta de arrendamiento. Llámame cuando quieras, Cora. Estoy increíblemente orgullosa de ti. Le respondí con un simple, gracias, Palo. Por todo. Luego comenzaron los ataques de los flancos. Mi tía Elodia, de alguna manera que solo una hermana chismosa podría lograr, consiguió mi nuevo número. Los mensajes de WhatsApp eran una avalancha de culpa y acusaciones, todos en mayúsculas. Cruel, eso es lo que eres, una víbora sin corazón. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre, la mujer que te dio la vida y te sacrificó todo? Se te subió el dinero a la cabeza, has olvidado a la familia, ya verás cuando necesites algo. No respondí. Leerlo se sentía como observar un espécimen extraño bajo un microscopio. Su lógica era tan retorcida que no merecía una respuesta. Simplemente bloqueé su número. Luego vino un primo, con un mensaje más conciliador pero igualmente manipulador. Luego otro. Eran los monos voladores de mi madre, enviados a hacer el trabajo sucio emocional, a erosionar mis defensas con culpa. Bloqueé a cada uno de ellos. La paz tenía un precio, y ese precio era la amputación de las partes enfermas de mi árbol genealógico. Una semana después, Paloma me actualizó sobre la situación de Luciana. Tal como habíamos previsto, sin el respaldo financiero implícito de mi parte, los acreedores a los que les debía los 15 millones se habían puesto nerviosos. Las llamadas de cortesía se convirtieron en demandas legales formales. Su castillo de naipes, construido sobre mis cimientos, se derrumbó con un solo soplido. En un correo, Paloma me añadió una postdata casi divertida, PS. Me enteré de que el Mercedes de Luciana fue embargado esta mañana en la puerta de un restaurante. Aparentemente, hizo una gran escena. No sentí alegría, solo una profunda y triste sensación de inevitabilidad. El golpe final, la llamada que sabía que llegaría, se produjo 10 días después del incidente en mi puerta. Era un número desconocido de Puebla. Contesté, preparada, mi voz tranquila. ¿Coralia? Era mi madre. Pero era una voz que nunca antes había escuchado. No era la voz dramática de la víctima ni la voz autoritaria de la matriarca. Era una voz hueca, agotada, despojada de todas sus armas. Era la voz de una mujer vencida. ¿Qué quieres, mamá?, pregunté, mi tono era neutral, ni frío ni cálido. Era el tono de una arquitecta evaluando una estructura. ¿Qué quieres tú, Coralia?, respondió ella, y la pregunta sonaba genuina, desesperada. ¿Qué es lo que buscas con todo esto, vernos en la calle, humillarnos frente a todos? No, dije con calma, y la verdad de mis palabras resonó en mi interior. Yo no quiero nada de ustedes. Nunca quise nada más que ser vista como una hija, no como una solución. Quería mi paz. Y ahora, finalmente, la tengo. Hice una pausa, permitiendo que el silencio se asentara. Lo que pase a partir de ahora, mamá, es su decisión. La casa es un activo, no una prisión. Paloma les envió las opciones. Pueden venderla, y con el capital, pagar sus deudas y empezar de nuevo en otro lugar. O pueden quedarse y pagarme una renta de mercado, como cualquier otro inquilino. O pueden irse y dejar que yo me ocupe de ella. Por primera vez en sus vidas, son las arquitectas de su propio futuro. Yo ya no voy a construirlo por ustedes.
Hubo un largo silencio al otro lado. Podía escuchar su respiración, entrecortada, casi un sollozo. Finalmente, susurró una admisión que fue más devastadora que cualquier grito: no sé cómo hacer eso. Entonces es hora de aprender, dije, y con una suavidad que me sorprendió a mí misma, terminé la llamada. Pasaron 3 meses. El otoño llegó a San Miguel de Allende, pintando los árboles de ocres y dorados y trayendo un aire fresco y limpio que se sentía como una promesa. Encontré una nueva rutina, una nueva paz que no dependía del silencio, sino de un ruido significativo. El ruido de los martillos, de las sierras, de las risas de los trabajadores. Mi nuevo proyecto no era un rascacielos ni un complejo de lujo. Era una pequeña biblioteca comunitaria y un centro de artes para los niños de un barrio en las afueras de la ciudad. Estaba usando mi propio dinero, mi propio tiempo, y lo más importante, mi propia visión. Por primera vez, estaba construyendo algo que no tenía nada que ver con el beneficio o el prestigio. Estaba construyendo algo con alma, un refugio, un lugar para que otros niños pudieran dibujar sus propias casas de ensueño sin que nadie les dijera que eran una tontería. Una tarde, mientras revisaba los planos con el maestro de obras, un hombre mayor con manos callosas y una sonrisa sabia, recibí una notificación de mi apartado postal. Era una postal. La imagen era de la Catedral de Puebla, imponente y familiar. La reconocí al instante. Le di la vuelta. La letra en el reverso era la de mi madre, pequeña e insegura, como si no estuviera acostumbrada a escribir a mano. No había un saludo. No había un «querida hija». Solo una frase, escueta y directa. Tu hermana consiguió un trabajo en una tienda departamental. Dice que es muy difícil estar de pie todo el día. No era una disculpa. No era una petición de perdón. Pero era algo infinitamente más valioso, era un reconocimiento de la realidad. Una grieta en la fachada de su mundo de fantasía. Era la primera vez que escuchaba a mi madre describir algo en la vida de Luciana como difícil. Guardé la postal en mi bolso, junto a mis cintas métricas y mis lápices de dibujo. Quizás algún día, el camino hacia una nueva forma de relación podría comenzar. Pero ese día no era hoy. Esa noche, me senté en la viga de acero de la construcción a medio terminar, mirando las estrellas sobre San Miguel. Pensé en todo lo que había sucedido. En la caja, en el vuelo, en el colapso y en la extraña y dolorosa calma que vino después. Ya no esperaba que nadie llamara a mi puerta. Ya no temía sus demandas. Mi porche ahora solo tenía el sonido del viento y el murmullo de una ciudad que me había acogido. Era un tipo de libertad que no necesitaba permiso ni perdón para existir. Era una libertad que yo misma había diseñado y construido, desde los cimientos. Miré hacia el cielo estrellado, un plano infinito de posibilidades, y una pregunta flotó en mi mente, una pregunta para mí y para cualquiera que hubiera escuchado mi historia. Dicen que la sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Cuando la sangre solo te ahoga y te arrastra al fondo, es cortar el lazo la única opción para salvarse y poder respirar.